Creo que es un día especialmente señalado. ¿Por qué? Porque es ya fin de curso y es el momento en el que tenemos que decir bien a las claras en qué punto estamos. Me van a permitir, pero claro, yo escucho aquí que este sí es el Gobierno y el consejero que cumple los pactos, pero claro, decir esto después de que este consejero viene aquí a decir que no los va a cumplir es complejo. No entiendo, no es el debate, o no debiera ser. No es si va a cumplir o no. Que va a cumplir, nosotras lo venimos defendiendo ya desde el debate de presupuestos, que apuntaba el otro día el señor González, que le costaba creer, pero no es por una cuestión de incredulidad que nos defina. Es porque estamos convencidas de que va a cumplir este Gobierno, porque es lo que tiene firmado, entre otros, con nosotras. Porque es lo que viene recogido en el acuerdo programático y porque es, según hace saber este departamento en la figura de su consejero, su voluntad. Entonces, lo que no entendemos es por qué se pone continuamente en duda que no se vaya a cumplir. Nosotras entendemos que se va a cumplir, que se va a seguir dando cumplimiento al pacto, mejor dicho, porque el pacto se viene cumpliendo, discúlpeme, pero bastante antes de que usted llegara. Porque, claro, aquí hablan de según y qué medidas, pero las medidas que dentro del pacto eran especialmente costosas en todos los sentidos, porque hablamos de cuantía, pero es una cuantía que se traduce directamente en contratos, porque es lo que se corresponde con los salarios del profesorado que ha habido que aumentar para la reducción horaria de la docencia directa. Se encuentra la medida tomada, los millones en el presupuesto y absolutamente consolidada. Eso es lo que se encuentra usted cuando llega. Porque venir aquí a decir que el pacto no se está cumpliendo es o desconocimiento, que me preocuparía, porque debiera conocer el grado de cumplimiento y el estado en el que está la cosa, o voluntad de querer hacer ver que no se había hecho nada hasta la llegada de usted. Que parece un absurdo porque hay hemeroteca, es público y está publicado, porque son decisiones que salen publicadas. Y se ha puesto en marcha. Curso 18-19, reducción de docencia directa en infantil y primaria, en total 5, en lo que se refiere a año presupuestario, 5 millones de euros para la medida. Curso 19-20, medida implantada, reducción de docencia directa en secundaria y bachillerato, año natural presupuestario, previsión y disposición de 15 millones de euros. En total, 20 millones de euros destinados a reducción de horas de docencia directa. Digo, es que estamos hablando de que lo que se dice que se ha de cumplir, porque entendemos que es lo que viene previsto, según sus datos y no los nuestros, no alcanzaría el millón para lo que va de 2020, de curso 2021, lo correspondiente a 2020. Son los datos que han dado ustedes. No llegaría al millón de euros. Habla de que cumplió cuando llegó. Efectivamente, yo lo dije aquí el otro día, hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba previsto y lo que se había acordado, que era seguir dando cumplimiento al pacto. Es lo que hizo usted. No había dinero para pagar el verano. Podía haber llegado y haber dicho que no lo iba a cumplir porque no había dinero. Es lo que están diciendo ahora. Dispusieron el dinero, como hubiéramos hecho el resto si hubiéramos estado ahí y como hicimos antes que usted. Dispuso el dinero para dar cumplimiento al pacto. ¿Por qué ahora no va a hacer lo mismo? Pidió 6, luego nos contaron que eran 3, 2,5, 3, lo que era para verano, que nunca pudimos entender por qué se posibilitó de remanente 6 millones para un gasto que solo justificaba hasta 3. No sabemos qué pasó con el resto. Ahora hablan de que costó 8 y que se ha consolidado en 25. No entiendo nada. No entendemos, no sabemos. Es igual. A lo que voy es que usted entendió que tenía que dar cumplimiento, se dejó dispuesto cómo pagar el verano en julio, se paró en seco, me parece razonable, se vino aquí a decir que había que cambiar incluso decretos y después se pagó en noviembre sin haber hecho ninguna modificación de las que a priori se anunciaron había que hacer si se quería hacer las cosas bien. Ese es para otro capítulo.
Se acabó pagando bien, bien pagado está. Pero ¿por qué se empeñan en decir que no van a cumplir una parte del pacto? Porque no hay presupuesto cuando ustedes mismos no lo previeron, porque eso ya no le venía dado. Eso es su presupuesto, su proyecto de presupuesto, en el que no incluyeron ese millón para hacer frente al final de año. Fueron ustedes, no fue el anterior gobierno, fueron ustedes quienes dispusieron 6 millones de euros para dar cumplimiento a lo pactado en el pacto de la concertada y no dispusieron uno para dar cumplimiento a lo pactado en el pacto de la pública. Entonces, todavía yo no he entendido el motivo de por qué en proyecto no vino esa cantidad. No lo he entendido. Ni yo ni la sociedad, claro. Es una pregunta que nos hacemos continuamente. Y después ya pasaron al capítulo de que este Parlamento no dispuso esa cuantía vía enmienda. Haga una modificación presupuestaria, lo han hecho para muchas cosas. Solicite como hiciera para pagar el verano. Si se quiere, se puede cumplir, porque cuantías mucho mayores se han dispuesto para el cumplimiento del pacto. No vemos por qué ahora no se pueda tramitar un cumplimiento en estos términos, cuando aquí se ha convenido por unanimidad que son medidas que ahora más si cabe tienen sentido en tanto que ayudan a la calidad educativa de la escuela pública y a una mejor disposición del servicio público a la sociedad. ¿Por qué ese empeño en decir que no se va a cumplir, aferrándose a que no hay una partida para ello en el presupuesto? Es un capítulo 1 en el que siempre hay desajustes, y eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, y hablan de 700.000 euros o 700. Bueno, no lo sé porque he tenido que reiterar, repito, sigo sin tener los datos exactos de cuál es el coste. Que aquí vinieron enmiendas, primero por medio millón, luego por 1 millón y luego seguimos hoy sin saber cuánto supondría. ¿De verdad en un presupuesto de 680 o casi 700 millones estamos hablando de que no se va a dar cumplimiento a un pacto porque no se va a aplicar una medida de 700.000 euros? O dos, en este caso. La reducción a docentes mayores, horaria a docentes mayores de 57 años y la ampliación horaria para equipos directivos, para la función directiva. Es así, porque cuesta mucho entender. Entonces, yo lo que hago en todo caso y en todo momento es decir que estoy absolutamente segura de que lo van a cumplir. Lo van a cumplir. En cuanto al pacto de la concertada, bueno, yo dije, es que, discúlpeme, señora Aguirre, es el modelo anterior. El propio señor González lo ha dicho. Aquí hay quien puede corroborarlo de primerísima mano porque vivió ese modelo y lo practicó durante mucho tiempo. Hablo de la directora general. Es el modelo anterior, que el contenido de la negociación y la perspectiva que se le desea otra. Ya dije, igual resulta que sale el mejor pacto que nunca ha habido en la historia. Pero me llama la atención sacar a los sindicatos de ese diálogo y de ese marco. Y hace falta no haber entendido nada de lo que supuso esa mesa 3 para no mantenerla, porque no se trata de negociar con quien no nos corresponde, porque yo solo me dedico a pagar lo que otros acuerdan que tengo que pagar. No hablamos de eso. La virtualidad y la bondad del pacto A3 fue que por primera vez en la historia del pacto de la mejora se introdujeron deberes para las patronales, cosa que antes no había. Yo entiendo que eso también se puede dar ahora, pero ¿sabe qué pasa? Que no sabemos, porque la transparencia ha sido ninguna en esta negociación, porque hemos sabido por la denuncia de los sindicatos cómo, qué y para cuándo se está negociando. Digo, porque luego hablamos también muchas veces de esto. ¿Por qué no sabemos qué es lo que se está negociando en esa mesa mermada de gobierno patronales? No lo sabemos. Hemos sabido por los sindicatos, hoy el portavoz de UGT en la SER contaba, así hemos visto, que se está hablando de una moratoria del pacto, pero reduciendo algunas medidas importantes como aquellas que tienen que ver con las jubilaciones a los 62 años, ¿no? Oigan, no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, no solo se ha cambiado el marco, no solo se ha dejado fuera a los sindicatos, no solo
se ha decidido hablar solo con las patronales, sino que encima se ha decidido hacerlo encerrado y sin saber nadie qué se está negociando. Entonces, bueno, pues es, repito, legítimo, todo, legal, seguramente también, pero no es el óptimo, desde luego no lo es para Geroa Bai. Creemos que hay que negociar también con los sindicatos. Creemos que es responsabilidad del Gobierno estar en ese diálogo entre sindicatos y patronales y creemos que es bueno porque así se ha mostrado, consiguiendo un pacto que por primera vez, como digo, introducía deberes a las patronales y que ha conseguido el mayor respaldo que nunca había conseguido antes. Se dio cumplimiento al pacto de la concertada, ese sí, y se sigue dando cumplimiento. Solo pedimos que se le dé cumplimiento también al de la pública. Nada más, es sencillo. Y además no es la medida más costosa la que está por tomarse, seguramente. Un pacto que venía cumpliéndose. Quiero volver a poner de relieve. Sin más, pues bueno, cuestiones que creo que darán mucho de sí todavía, que iremos viendo cómo se resuelve el fin de año. Un presupuesto de educación que va a ser modificado necesariamente, pero que hemos entendido o queremos creer que va a ser ampliado, porque va a llegar otro fondo o fondos o apoyos o ayudas. Y si de verdad es una prioridad educación, no entiendo dónde radica la dificultad para seguir cumpliendo el pacto educativo, además de reforzar todo lo que se ha comprometido a reforzar este Gobierno y este Parlamento. Por cierto, las plantillas para junio es una información que solicitamos en su momento también. Entendemos que estarán ya prácticamente cerradas. Si puede, en algún sentido, darnos esta información. No quisiéramos que se quedaran las plantillas para resolver en septiembre. Sería también otro modelo al que no quisiéramos volver. Terminando, señora. Gracias.